Psicosis es una película de terror estadounidense de 1960, producida y dirigida por Alfred Hitchcock. El guión, escrito por Joseph Stefano, se basó en la novela homónima de Robert Bloch de 1959. La película está protagonizada por Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin y Martin Balsam. La trama se centra en el encuentro entre Marion Crane, una malversadora de fondos fugitiva, y Norman Bates, un tímido propietario de un motel, y sus consecuencias, en las que un investigador privado, el amante de Marion, Sam Loomis, y su hermana Layla investigan su desaparición. Psicosis se consideró un cambio con respecto a la película anterior de Hitchcock, North by Northwest, ya que fue filmada con un presupuesto reducido en blanco y negro por el equipo de su serie de televisión Alfred Hitchcock Presents. Inicialmente, la película dividió a la crítica debido a su controvertido tema, pero el interés del público y su excelente recaudación en taquilla provocaron una importante reevaluación crítica. Psicosis fue nominada a 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Director para Hitchcock y Mejor Actriz de Reparto para Lee. Psicosis se considera actualmente una de las mejores películas de Hitchcock y es posiblemente su obra más famosa e influyente. Ha sido aclamada como una obra maestra del cine por críticos y académicos internacionales, quienes elogian su impecable dirección, atmósfera tensa, impresionante trabajo de cámara, memorable banda sonora e interpretaciones icónicas. Se considera la película más analizada en la dilatada carrera del director más investigado de la historia del cine estadounidense, y a menudo se le considera una de las mejores películas de todos los tiempos. Estableció un nuevo nivel de aceptabilidad para la violencia, la conducta desviada y la sexualidad en el cine estadounidense, y se considera uno de los primeros ejemplos del género slasher. Tras la muerte de Hitchcock en 1980, Universal Pictures produjo 3 secuelas, un remake, una producción derivada para televisión y una serie de televisión. En 1992, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la consideró una película cultural, histórica y estéticamente significativa. Creo que ya hemos estado aquí. Sí, en el episodio de Jaws también tiene esa calificación. Los gringos suelen lamerse el ombligo, aunque con esos niveles de producción, ¿uno puede culparlos? Bienvenidos a un nuevo episodio de UHF Horror. Hoy hablaremos de Psicosis. El trastorno mental donde uno sufre alucinaciones, pierde contacto con la realidad y tiene un pensamiento desorganizado. No torpe, para eso tenemos una vasta cantidad de políticos en Hispanoamérica de todos los colores. Me refiero a la película de Hitchcock. Mejor vamos con la intro. Marion Crane, secretaria de Bienes Raíces en Phoenix, roba $40,000 en efectivo, equivalentes a $433,458 aproximadamente en 2025, a su empleador tras escuchar a su novio, Sam Loomis, quejarse de que sus deudas están retrasando su matrimonio. Se dirige a la casa de Sam en Fairvale, California, y cambia de coche en Bakersfield tras un encuentro con un policía sospechoso. Un fuerte aguacero obliga a Marion a detenerse en el Motel Bates, a pocos kilómetros de Fairvale. Norman Bates, el propietario, registra a Marion, quien usa un alias, y la invita a cenar con él en la oficina del motel. Cuando Norman regresa a su casa cerca del motel sobre una colina para ir a buscar la comida, Marion lo oye discutir con su madre sobre su deseo de cenar con él.
A su regreso, habla de su afición como taxidermista, de la enfermedad de su madre y de cómo la gente tiene una trampa privada de la que quiere escapar. Cuando Marion sugiere que Norman debería internar a su madre, este se ofende profundamente e insiste que es inofensiva. Tras esto, Marion al parecer reflexiona y decide regresar a Phoenix por la mañana para devolver el dinero robado. Mientras se ducha, una figura sombría entra en el baño y la apuñala hasta la muerte. Poco después, Norman va a ver cómo está Marion solo para descubrir su cadáver. Horrorizado, limpia toda la escena del crimen. Luego coloca el cuerpo de Marion, sus pertenencias y, sin saberlo, el dinero escondido en su coche antes de hundirlo en un pantano. La hermana de Marion, Layla, llega a Fairvale una semana después. Le cuenta a Sam sobre el robo y le exige información sobre el paradero de Marion. Él niega saber nada sobre la desaparición de Marion. Un investigador privado llamado Arbogast se acerca a ellos afirmando que lo han contratado para recuperar el dinero. Este después se detiene en el motel Bates e interroga a Norman, cuya conducta nerviosa, tartamudez y respuestas incoherentes despiertan sus sospechas. Examina el libro de registro de huéspedes y descubre por su letra que Marion pasó una noche en el motel. Cuando Arbogast deduce por las declaraciones de Norman que Marion había hablado con su madre, le pide hablar con ella, pero Norman se niega. Después de que Arbogast entra en la casa de los Bates para buscar a la madre de Norman, una figura sombría lo ataca en lo alto de las escaleras y lo apuñala también hasta la muerte. Cuando Sam y Layla no reciben noticias de Arbogast, Sam va al motel a buscarlo. Ve una silueta en la casa que se supone que es la madre de Norman. Layla y Sam alertan al sheriff local, Al Chambers, quien le dice que la madre de Norman murió en un asesinato-suicidio por envenenamiento con estricnina una década antes. Chambers sugiere que Arbogast les mintió a Sam y Layla para poder perseguir a Marion y el dinero. Convencidos de que algo inusual le sucedió a Arbogast, Layla y Sam conducen hasta el motel. Sam distrae a Norman en la oficina mientras Layla se cuela en la casa de los Bates. Sospechoso, Norman deja inconsciente a Sam. Mientras se dirige a la casa, Layla se esconde en el sótano dentro de una especie de bodega donde descubre el cuerpo momificado de la madre de Norman. Layla grita horrorizada y Norman, vestido con ropa de mujer y una peluca, entra en el sótano e intenta apuñalarla. Sam aparece y lo somete. En la comisaría, un psiquiatra explica que Norman mató a su madre y al amante de esta 10 años antes por celos. Incapaz de soportar la culpa, momificó el cadáver de su madre y lo trató como si aún estuviera viva. Recreó a su madre como una personalidad alternativa, tan celoso y posesivo con Norman como él se sentía por ella. Siempre que Norman se siente atraído por una mujer, madre toma el control. Bajo la personalidad de madre, Norman mató a 2 mujeres antes de matar a Marion y Arbogast. El psiquiatra concluye que madre ha invadido la personalidad de Norman. Norman se sienta en una celda y escucha la voz de su madre afirmando que los asesinatos fueron obra suya. Mientras tanto, el coche de Marion, que contiene sus restos y el dinero robado, es recuperado del pantano. Psicosis, como ya dijimos, se basa en la novela homónima de Robert Bloch de 1959, inspirada vagamente en el caso de Ed Gein. Otra vez él. Bueno, parece que fue bien impactante para cierta época en Estados Unidos ese caso en particular, aunque pasado el tiempo han tenido más casos igual de atroces o incluso peores. Debería seguir con el episodio. No somos precisamente Magnus Mephisto. Sí, bueno, él ya ha revisado todos esos casos. Si buscan info sobre Gein u otros asesinos más malvados, les recomiendo visitar su canal. Pero continuemos. Todo esto está inspirado en Ed Gein, asesino convicto y ladrón de tumbas de Wisconsin. Tanto Gein, que vivía a solo 64 kilómetros de Bloch, como el protagonista de la historia, Norman Bates, eran asesinos solitarios en zonas rurales aisladas. Ambos tenían madres fallecidas y dominantes, habían sellado una habitación de su casa como un santuario en su honor y vestían ropa de mujer. Sin embargo, Gein fue detenido tras solo 2 asesinatos, aunque, quién sabe. Peggy Robertson, asistente de Hitchcock durante muchos
muchos años, leyó la crítica positiva de Anthony Boucher sobre la novela en su columna en The New York Times y decidió mostrarle el libro a su jefe. Sin embargo, los lectores de Paramount Pictures ya habían rechazado su premisa para una película. Hitchcock adquirió los derechos de la novela por $9.500 y, según se informa, ordenó a Robertson comprar todas las copias para preservar las sorpresas de la novela. Hitchcock, quien se había enfrentado a competidores del género cuyas obras eran comparadas críticamente con las suyas, buscaba material nuevo para recuperarse de los dos proyectos abortados con Paramount, Flamingo Fever y No Bail for the Judge. Le disgustaban las exigencias salariales de las estrellas y confiaba en que solo unas pocas personas, incluyendo a Robertson, elegirían el material. El guión es relativamente fiel a la novela, con algunos cambios significativos de Hitchcock y Stefano. A Stefano le pareció antipático el personaje de Norman Bates. En el libro es de mediana edad, con sobrepeso y manifiestamente inestable, pero se sintió más intrigado cuando Hitchcock sugirió que contrataran a Anthony Perkins. Stefano eliminó el alcoholismo de Bates, lo que obligó a eliminar la transformación de Bates en la personalidad materna durante el estado de ebriedad. También se eliminó el interés de Bates por el espiritismo, lo oculto y la pornografía. Hitchcock y Stefano optaron por comenzar la película con escenas de la vida de Marion y no presentar a Bates hasta los 20 minutos en lugar de comenzar con Bates leyendo un libro de historia como hace Bloch. La historia de Marion ocupa solo 2 de los 17 capítulos de la novela. Hitchcock y Stefano ampliaron esto a casi la mitad de la narrativa. Para Stefano, la conversación entre Marion y Norman en el salón del hotel, en la que ella muestra compasión maternal hacia él, permite que el público cambie su simpatía hacia Norman tras el asesinato de Marion. Cuando Layla revisa el dormitorio de Norman en la película, abre un libro con una portada en blanco cuyo contenido no se ve. En la novela se trata de ilustraciones patológicamente pornográficas. Stefano quería dar al público indicios de que algo andaba mal, pero no se podía explicar con palabras ni exagerar. El nombre de la protagonista femenina se cambió de Mary a Marion porque una Mary Crane real vivía en Phoenix. También se modificó el romance en ciernes de la novela entre Sam y Layla. Hitchcock prefería centrar la atención del público en la solución del misterio y Stefano pensó que una relación así haría que Sam pareciera vulgar. En lugar de que Sam le explique la patología de Norman a Layla, la película recurre a un psiquiatra. Stefano estaba en terapia lidiando con su relación con su propia madre mientras escribía el guión. La novela es más violenta que la película. Marion es decapitada en la ducha en lugar de ser apuñalada hasta la muerte. Entre los cambios menores se incluye cambiar el pendiente revelador de Marion encontrado después de su muerte por un trozo de papel que no se descargó en el inodoro. Esto causó cierto impacto, ya que los inodoros casi nunca se veían en el cine estadounidense en la época del estreno de la película. El lugar de la muerte de Arbogast se trasladó del vestíbulo de la casa al pasillo de la escalera. Stefano pensó que esto facilitaría ocultar la verdad sobre Madre sin que se supiera que se ocultaba algo. Los edificios originales del Bates Motel y la casa Bates, construidos en el mismo escenario que el fantasma de la ópera de 1925 de Lon Chaney, aún se mantienen en pie en el estudio de Universal Studios en Universal City, cerca de Hollywood, y son una atracción habitual en su gira. Como resultado adicional de la reducción de costos, Hitchcock optó por filmar Psicosis en blanco y negro, manteniendo el presupuesto por debajo de $1 millón. Entre otras razones para rodar en blanco y negro estaba el deseo de Hitchcock de evitar que la escena de la ducha fuera demasiado sangrienta. Como medida adicional de reducción de costos y dado que se sentía más cómodo con ellos, Hitchcock se llevó a la mayor parte de su equipo de su serie de televisión Alfred Hitchcock Presents, incluyendo al director de fotografía John L. Russell, al escenógrafo George Milo, al supervisor de guión Marshall Shlom, al asistente de dirección Hilton A. Green. Contrató a sus colaboradores habituales Bernard Herrmann como compositor musical, George Tomasini como editor y Saul Bass para el diseño de los títulos y el storyboard de la escena de la ducha. En total, su equipo costó $62.000. Gracias a su sólida reputación, Hitchcock eligió a Lee por una cuarta parte de su salario habitual, pagando solo $25.000. En el libro de 1967, Hitchcock Truffaut, Hitchcock afirmó que Lee le debía a Paramount una última película de su contrato de 7 años, firmado en 1953. Lee aceptó ser su primera opción tras haber leído solo la novela y sin preguntar por su salario. Su coprotagonista, Anthony Perkins, aceptó $40.000. Ambas estrellas
ellas eran experimentadas y demostradas figuras de la taquilla. Psicosis, de producción independiente y financiada por Hitchcock, se rodó en los estudios Review, la misma locación que su serie de televisión. La película se rodó con un presupuesto ajustado de $807,000, comenzando el 11 de noviembre de 1959 y terminando el 1 de febrero de 1960. Los actores principales, Perkins y Lee, tuvieron libertad para interpretar sus papeles e improvisar siempre y cuando no implicara mover la cámara. Un ejemplo de la improvisación de Perkins es la costumbre de Norman de comer maíz dulce. Durante el rodaje, Hitchcock creó y escondió varias versiones de El cadáver de la madre en el armario del camerino de Lee. Lee se tomó bien la broma y se preguntó si lo hacía para mantenerla en suspenso o para determinar qué cadáver sería más aterrador para el público. Hitchcock se vio obligado, inusualmente, a repetir algunas tomas. La toma final de la escena de la ducha, que comienza con un primerísimo plano del ojo de Marion y se amplía y reduce, resultó difícil para Lee porque el agua que le salpicaba los ojos la hacía parpadear, y el camarógrafo también tuvo problemas ya que tuvo que enfocar manualmente mientras movía la cámara. Se requirieron repeticiones para la escena inicial porque sentía que Lee y Gavin no eran lo suficientemente apasionados. Lee tuvo dificultades para decir no excesivamente para la escena de la inmobiliaria, lo que requirió repeticiones adicionales. Por último, la escena en la que se descubre a Madre requirió una coordinación compleja. La silla girando, ver a Miles como Layla golpeando la bombilla y un destello en la lente, lo que resultó difícil. Hitchcock forzó repeticiones hasta que los tres elementos estuvieron a su entera satisfacción. Filmar el asesinato de Arbogast resultó problemático debido al ángulo de cámara cenital necesario para ocultar el giro de la película. Un carril de cámara construido sobre poleas junto a la escalera, junto con un dispositivo similar a una silla, tuvo que construirse y probarse exhaustivamente durante semanas. El cameo de Alfred Hitchcock es un hecho característico de la mayoría de sus películas. En Psicosis se le ve a través de una ventana, con un sombrero Stetson de pie frente al lugar de trabajo de Marion. La encargada de vestuario, Rita Riggs, ha afirmado que Hitchcock eligió esta escena para su cameo para poder aparecer con su hija, quien interpretaba a una colega de Marion. Otros han sugerido que eligió esta aparición temprana para evitar distraer al público. Existen diversas versiones sobre si Lee estuvo en la ducha todo el tiempo o si se utilizó un doble para algunas partes de la secuencia del asesinato y sus consecuencias. Lee declaró que apareció en la escena todo el tiempo y que Hitchcock usó una doble solo para la secuencia en la que Norman envuelve el cuerpo de Marion en una cortina de ducha y lo coloca en el maletero de su auto. Como saben, no se podía tomar la cámara y simplemente mostrar una mujer desnuda. Tenía que hacerse de forma impresionista, así que se hizo con pequeños trozos de película, la cabeza, los pies, la mano, etc. En esa escena había 78 trozos de película en unos 45 segundos. Surgió otro mito popular según el cual se usó agua helada en la escena de la ducha para que el grito de Lee pareciera realista. Lee lo negó en numerosas ocasiones, afirmando que el equipo fue complaciente y usó agua caliente durante toda la semana de rodaje. Todos los gritos son de Lee. Se suele afirmar que, a pesar de su naturaleza gráfica, la escena de la ducha no muestra ni una sola vez un cuchillo perforando carne. Sin embargo, un análisis fotograma a fotograma de la secuencia muestra una toma en la que el cuchillo parece penetrar el abdomen de Lee, un efecto creado mediante la iluminación y la cámara inversa. La propia Lee quedó tan afectada por esta escena al verla que ya no se duchaba a menos que fuera absolutamente necesario. Cerraba con llave todas las puertas y ventanas y dejaba abiertas la puerta del baño y la ducha. Nunca se dio cuenta hasta que vio la película por primera vez de lo vulnerable e indefensa que uno es. Antes de la producción, Lee y Hitchcock hablaron a fondo sobre el significado de la escena. Marion había decidido volver a Phoenix, confesar y asumir las consecuencias, así que al meterse en la bañera fue como si entrara en las aguas bautismales. El agua que la salpicaba purificaba la corrupción de su mente, expulsando el mal de su alma. Era como una virgen de nuevo, tranquila, en paz. Además del mito del agua fría, otra afirmación fue que el diseñador gráfico Saul Bass dirigió la escena de la ducha. Esto fue negado por varias figuras relacionadas con la película, incluyendo a Lee, quien declaró rotundamente no. Lo he dicho categóricamente en todas mis entrevistas. Se lo he dicho a la cara delante de otras personas. Estuve en esa ducha 7 días y créanme, Alfred Hitchcock estuvo junto a su cámara en cada una de esas 70 tomas. Green también refuta la afirmación. No hay una sola toma en esa película que no haya rodado yo, y puedo asegurarles que nunca rodé la cámara para el señor Bass. Parece improbable que un perfeccionista con un ego como el de Hitchcock deje que alguien más dirija una escena así.
Hitchcock insistió en que Bernard Herrmann compusiera la banda sonora de Psicosis a pesar de la negativa del compositor a aceptar una tarifa reducida por el bajo presupuesto de la película. La banda sonora resultante es el logro más espectacular de Herrmann. Hitchcock se mostró satisfecho con la atención y el dramatismo que la banda sonora agregó a la película, comentando posteriormente que el 33% del efecto de Psicosis se debía a la música y que Psicosis dependía en gran medida de la música de Herrmann para su tensión y su sensación de fatalidad omnipresente. El biógrafo de Herrmann, Stephen C. Smith, escribe que la música de la escena de la ducha es probablemente la más famosa y más imitada de la música cinematográfica, pero Hitchcock se opuso inicialmente a incluir música en esta escena. Cuando Herrmann le puso la música a Hitchcock, el director aprobó su uso en la película. Herrmann le recordó a Hitchcock sus instrucciones de no musicalizar esta escena, a lo que Hitchcock respondió: sugerencia inapropiada, muchacho, sugerencia inapropiada. Habría cometido un gran error. El ego, amigo mío, el ego. ¿Qué haría el que dice Chile sin esa música? Y sale hasta en ese programa de mierda. A nosotros nos gusta. A mí no, odio a Martín Cárcamo. Y pensar que estuviste a punto de llevártelo. Cuando manejó borracho, sí, se salvó, pero continuemos. Este fue uno de los dos desacuerdos importantes que Hitchcock tuvo con Herrmann, en los que este ignoró las instrucciones de Hitchcock. El segundo, sobre la banda sonora de Turn Curtain de 1966, resultó en el fin de su colaboración personal. Psicosis es un excelente ejemplo del tipo de película que se estrenó en Estados Unidos durante la década de 1960 tras la erosión y decadencia del código de producción. ¿Qué es el código de producción? Es una buena pregunta, amigo, pero si me interrumpe cada 5 minutos, este video va a durar 5 horas. No seas gruñón. Es para que sepan los amigos. De acuerdo, estamos hablando principalmente a lo que en Estados Unidos se conocía como el Código Hays, que era el que regulaba el contenido de las películas producidas en Hollywood. Aquí, la representación de la sexualidad y la violencia fue sin precedentes, desde la primera escena en la que Sam y Marion aparecen como amantes compartiendo la cama con Marion en sostén. Según los estándares del código de producción de la época, las parejas no casadas que se mostraban en la misma cama habrían sido tabú. Otro problema era la disconformidad de género. Perkins, presuntamente homosexual, y Hitchcock, quien previamente dirigió La Soga, tenían experiencia en la temática transgresora de la película. El espectador desconoce el travestismo de Bates hasta que al final de la película se revela durante el intento de asesinato de Layla. En la comisaría, Sam pregunta por qué Bates vestía así. El policía, ignorante de la doble personalidad de Bates, anuncia su conclusión de que Bates era un travesti. El psiquiatra lo corrige y le explica que Bates se cree su propia madre cuando se viste con ella. Según el libro de Stephen Rebelo de 1990, Alfred Hitchcock en The Making of Psycho, los censores encargados de hacer cumplir el código de producción discutieron con Hitchcock porque algunos insistían en que podían ver uno de los pechos de Lee. Hitchcock conservó la copia durante varios días, la dejó intacta y la volvió a enviar para su aprobación. Cada uno de los censores cambió su postura. Quienes habían visto el pecho antes no lo veían y quienes no, sí, aprobaron la película después de que el director eliminara una toma que mostraba las nalgas de la doble de Lee. La junta también se molestó por el atrevido comienzo, así que Hitchcock dijo que si le permitían conservar la escena de la ducha, volvería a rodar el comienzo con ellos en el set. Como los miembros de la junta no se presentaron a la nueva grabación, el comienzo se mantuvo. La película se estrenó el 16 de julio de 1960 en el Teatro DeMille y el Teatro Baronet de Nueva York. Fue la primera película vendida en Estados Unidos con la premisa de que nadie podía entrar al cine después de su estreno. La política de Hitchcock de no permitir la entrada tardía para la película fue inusual para la época. No se trató de una estrategia publicitaria del todo original, ya que Clouseau había hecho lo mismo en Francia con Les Diaboliques de 1955. Hitchcock creía que quienes entraran tarde al cine y por lo tanto no vieran a la actriz estrella Janet Leigh se sentirían engañados. Al principio, los dueños de los cines se opusieron a la idea pensando que perderían clientes. Sin embargo, después del primer día, disfrutaron de las largas filas de gente esperando para ver la película. Psicosis fue criticada por inspirar a otros cineastas a mostrar contenido sangriento. 3 años después, se estrenó Blood Feast, considerada la primera película sangrienta. Inspirada por Psicosis, Hammer Film Productions lanzó una serie de thrillers de misterio, entre ellos La Niñera de 1965, protagonizada por Bette Davis, y Homicidal de 1961 de William Castle, a la que le siguieron más de 13 películas sangrientas. Lo que hace que Psicosis sea inmortal cuando tantas películas ya están medio olvidadas al salir del cine es que conecta directamente con nuestros miedos de que podamos cometer un delito impulsivamente, nuestros miedos a la policía.
nuestros miedos a convertirnos en víctimas de un loco y, por supuesto, nuestros miedos a decepcionar a nuestras madres. En Psicosis, Hitchcock subvierte los elementos románticos presentes en la mayor parte de su obra. La película es irónica al presentar la claridad y la plenitud del romance. El pasado es central. Los personajes principales luchan por comprender y resolver historias personales destructivas y finalmente fracasan. Las fuerzas inexorables de los pecados y errores del pasado aplastan las esperanzas de regeneración y felicidad presente. La esperanza aplastada se ve resaltada por la muerte de la protagonista, Marion Crane, a mitad de la película. Marion es como Perséfone de la mitología griega, quien es secuestrada temporalmente del mundo de los vivos. El mito no sostiene a Marion, quien muere desesperanzada en su habitación del Motel Bates. La habitación está empapelada con estampados florales como las flores de Perséfone, pero solo se reflejan en espejos como imágenes de imágenes doblemente alejadas de la realidad. En la escena de la muerte de Marion, la transición del desagüe del baño al ojo sin vida de Marion es como el ojo de la criatura marina amorfa del final de la Dolce Vita de Fellini. Marca el nacimiento de la muerte, un emblema de la desesperanza y la corrupción definitivas. Marion se ve privada de los humildes tesoros del amor, el matrimonio, el hogar y la familia, que Hitchcock considera elementos de la felicidad humana. Existe entre los personajes secundarios de Psicosis una falta de calidez y estabilidad familiar, lo que demuestra la improbabilidad de las fantasías domésticas. La película contiene chistes irónicos sobre la domesticidad, como cuando Sam le escribe una carta a Marion accediendo a casarse con ella, solo después de que el público la vea enterrada en el pantano. Sam y Layla, la hermana de Marion, al investigar la desaparición de Marion, desarrollan una relación cada vez más conyugal, un desarrollo que a Marion se le niega. Norman también sufre una definición igualmente perversa de la domesticidad. Tiene una personalidad infantil y dividida y vive en una mansión cuyo pasado ocupa el presente. Norman exhibe pájaros disecados que están congelados en el tiempo y guarda juguetes y peluches de su infancia en una habitación. Se muestra hostil ante las sugerencias de alejarse del pasado, como la sugerencia de Marion de dejar a su madre en algún lugar, y como resultado, la mata para preservar su pasado. Para Norman, en algún lugar es donde sus delirios de amor, hogar y familia se declaran invadidos y quedan expuestos. La luz y la oscuridad ocupan un lugar destacado en Psicosis. El primer plano después del inicio muestra el soleado paisaje de Phoenix antes de que la cámara entre en una oscura habitación de hotel donde Sam y Marion aparecen como figuras brillantes. Marion queda casi inmediatamente envuelta en la oscuridad. Su sombra la precede al volver a entrar en la oficina para robar dinero y al entrar en su dormitorio. Cuando huye de Phoenix, la oscuridad desciende sobre su camino de entrada. La siguiente mañana soleada es interrumpida por un policía vigilante con gafas de sol negras y finalmente llega al Motel Bates casi a oscuras. Las luces brillantes también son el equivalente irónico de la oscuridad en la película, cegando en lugar de iluminar. Ejemplos de brillo incluyen las persianas que se abren en la habitación del hotel de Sam y Marion, los faros de los vehículos por la noche, el letrero de neón del Motel Bates, el blanco deslumbrante de los azulejos del baño donde muere Marion y la bombilla expuesta del frutero que ilumina el cadáver de la madre de Norman. Estas luces brillantes suelen caracterizar el peligro y la violencia en las películas de Hitchcock. La película presenta a menudo sombras, espejos, ventanas y, en menor medida, agua. Las sombras están presentes desde la primera escena, cuando las persianas se convierten en barrotes para Marion y Sam mientras miran por la ventana. Las sombras de los pájaros disecados se ciernen sobre Marion mientras come y la madre de Norman solo se ve en sombras hasta el final. De forma más sutil, la retroiluminación convierte los rastrillos de la ferretería en garras sobre la cabeza de Layla. Los espejos reflejan a Marion mientras empaca, sus ojos al mirar por el retrovisor, su rostro en las gafas de sol del policía y sus manos al contar el dinero en el baño del concesionario. La ventana de un motel sirve de espejo al reflejar a Marion y Norman juntos. Hitchcock filma a través del parabrisas de Marion y la cabina telefónica cuando Arbogast llama a Sam y Layla. El fuerte aguacero puede interpretarse como un presagio del chaparrón y su cese como un símbolo de la decisión de Marion de regresar a Phoenix. Hay varias referencias a aves. El pasatiempo de Norman es disecar aves, el apellido de Marion es Crane y es de Phoenix. En la novela, el pasatiempo de Norman es la taxidermia, pero no se centra en aves, y Marion es de Dallas, Texas. Norman comenta que come como un pájaro. La habitación de motel tiene fotos de pájaros en la pared. Psicosis ha sido calificada como el primer thriller psicoanalítico. El sexo y la violencia de la película no se parecían a nada visto anteriormente en una película convencional.
El legado de Psicosis se ha convertido en una de las películas más reconocibles de la historia del cine y probablemente la más conocida de Hitchcock. En su novela, Bloch empleó una estructura argumental poco común. Introducía repetidamente protagonistas simpáticos para luego eliminarlos. Esto jugaba con las expectativas del lector sobre las tramas tradicionales, dejándolos inseguros y ansiosos. Hitchcock reconoció el efecto que este enfoque podía tener en el público y lo utilizó en su adaptación, eliminando al personaje de Lee al final del primer acto. Este audaz recurso argumental, sumado al hecho de que el personaje fuera interpretado por la figura más taquillera de la película, supuso un giro impactante en 1960. La escena de la ducha se ha convertido por ende en un referente de la cultura pop y a menudo se considera uno de los momentos más icónicos de la historia del cine, así como la escena con más suspense jamás filmada. Su eficacia se atribuye a menudo al uso de sorprendentes técnicas de montaje tomadas de los cineastas soviéticos del montaje y a los icónicos violines chirriantes de la banda sonora de Bernard Herrmann. Tras la muerte de Hitchcock, se produjeron 3 secuelas. Psicosis 2. Han pasado 22 años. Norman Bates regresa a casa tras ser declarado legalmente cuerdo en un tribunal. Norman Bates sale de una institución mental a pesar de las protestas de Layla Loomis, hermana de Marion Crane. Al regresar a su casa y al motel que se encuentra a su sombra, Norman entabla amistad con Mary, camarera de un restaurante local. Justo cuando intenta volver a la normalidad, ocurren asesinatos en los alrededores del motel Bates. ¿Ha vuelto la señora Bates para controlar a Norman o es la masacre obra de alguien más? Psicosis 3. Norman Bates regresa a la gestión de su pequeño y tranquilo motel un mes después de los sucesos de Psicosis 2. Norman conoce a 3 personas nuevas, una de ellas una hermosa joven monja con quien su incipiente relación empieza a poner celosa a su madre. También contrata a un joven que necesita trabajo para que se encargue del motel. Un reportero fisgoneador se interesa por el caso de Norman. ¿Qué harán estos nuevos amigos por Norman? Psicosis 4. El comienzo. Norman Bates regresa para esta precuela, una vez más con problemas con su madre. Esta vez lo invitan a compartir recuerdos de su madre con un locutor de radio, pero el psicópata teme volver a matar, pues su amada está embarazada de su hijo, y Norman no puede permitir que otro psicópata ande suelto por el mundo civilizado. Esta última fue una película para televisión parcialmente precuela, escrita por el guionista original Joseph Stefano. Anthony Perkins retomó su papel de Norman Bates en las 3 secuelas y también dirigió la tercera. La voz de la madre de Norman Bates fue interpretada por la reconocida actriz de teatro Virginia Gregg, con la excepción de Psicosis 4, donde el papel fue interpretado por Olivia Hussey. Vera Miles también repitió su papel de Layla Crane en Psicosis 2. Las secuelas recibieron críticas mixtas y fueron consideradas universalmente inferiores a la original. En 1998, Gus Van Sant hizo una nueva versión casi toma por toma, en color, protagonizada por Vince Vaughn, Julianne Moore y Anne Hedge. Van Sant dijo que su película era una especie de gran proyecto experimental y que, aunque no le fue bien ni comercial ni críticamente, podría volver a hacerlo con más cambios. No gracias. Psicosis es realmente un referente en lo que se refiere a películas de horror o suspenso y, por supuesto, la más emblemática del maestro Alfred Hitchcock, como ya reseñamos, y por supuesto, una favorita eterna del canal. No hay mucho más que hablar de ella. Es parte importantísima de la historia del cine universal. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de UHF Horror. Recuerden que el mal existe en este mundo y, como dice un malvado amigo mío, sean la resistencia, sean buenos y recuerden, el horror está esperando. Nos vemos en el siguiente.